El propósito de la lección de este trimestre es presentar el tema central de la epístola a los romanos, que es el tema de la justificación por la fe. Mira, la palabra justificación es un término jurídico. Un delincuente ha transgredido la ley y merece el castigo. Pero alguien que no le debe nada a la justicia, a la ley, porque siempre ha cumplido la ley al pie de la letra, él se ofrece para recibir el castigo que el delincuente merece. Ahora, si el delincuente acepta el ofrecimiento, está libre, puede irse, es considerado como si nunca hubiera transgredido la ley. No porque no la haya hecho, sino porque otra persona cargó sobre sí las transgresiones del delincuente. Bueno, en la vida espiritual sucede la misma cosa. Nosotros los seres humanos habíamos transgredido la ley de Dios y estábamos condenados a muerte. Nuestro delito merecía la muerte. Pero el Señor Jesucristo es el conocimiento del pecado. La ley solo sirve para mostrar el pecado. El pueblo judío estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque estaba bajo su jurisdicción. Para el pueblo judío la ley estaba formada no solo por los 10 mandamientos, sino por todo el sistema de ceremonias y sacrificios que anunciaban la venida del Mesías. Pero los judíos iban más allá. Para ellos, la ley o el Torá, como la llamaban, abarcaba todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ahora Pablo afirma que esas enseñanzas, por más buenas que sean, no tienen ningún valor para efecto de salvación. Hay algo más. Cuando el Mesías murió en la cruz del Calvario, ya no era más necesario el ceremonial de sacrificios y símbolos. Ya vimos eso. Entonces, hoy debemos entender en este contexto que tampoco la ley moral de los 10 mandamientos sirve para justificar a alguien. La función de la ley es solo mostrar el pecado, no salvar. Haciendo un ejemplo, podríamos afirmar que la ley puede salvar tanto cuanto los rayos X pueden curar. Oh, querido, los rayos X no curan, solo te muestran el mal. ¿Dónde está el problema? Bueno, con la ley sucede lo mismo. No justifica, solo muestra el pecado. La segunda parte de la lección presenta el texto de Romanos 3:21. Lo voy a leer. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
Mira, para entender lo que este texto afirma, hay que considerar la situación de Israel. Para ellos, la venida del Mesías era algo que ellos esperaban para el futuro. Pero para nosotros, la muerte de Cristo en el Calvario es una realidad, ya sucedió. No necesitamos realizar más sacrificios que apunten, indiquen hacia la esperanza futura. Pero con Israel era diferente. Tal vez por eso ellos no entendieron la justificación por la fe en su plenitud. No es que no existía justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Recuerda que Abraham es llamado el padre de la fe. Pero es que fueron pocos los que entendieron el tema con claridad. La mayoría pasó a confiar en la obediencia a la ley como la fuente de la salvación. Pero la vida les enseñó que por más que se esforzaban, no podían cumplir las exigencias de la ley. Y eso los desesperaba. Los desesperaba tanto al punto de inventar una montaña de tradiciones que hacían de la obediencia un yugo esclavizador. Pero ahora viene Pablo y les dice que se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice que la propia ley testifica de esa justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que por más que se esforzaban, la ley siempre les mostraba que en la vida de ellos había algo que faltaba. Y de esta manera, la ley les hacía sentir la necesidad de Cristo. Por eso, la ley testificaba de la justificación en Cristo. Infelizmente, ellos no lograron entender. Pero lo que a mí me preocupa es que a veces hoy tampoco logramos entender. Por ejemplo, cuando un cristiano dice que la ley ya no tiene vigencia porque fue anulada por Cristo, yo te pregunto, ¿entendió realmente lo que ocurrió? ¿O anda confundido? Aunque tenga la mejor de las intenciones. ¿Sabes? Este es un asunto para pensar seriamente. La tercera parte de la lección de esta semana nos lleva a meditar en Romanos 3:24. Dice así: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí entra otro elemento importantísimo de la justificación, que es la maravillosa gracia de Jesucristo. Para entender lo que es gracia, necesitamos entender lo que es misericordia. Mira, por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Y por su gracia nos da lo que no merecemos, que es la vida. No tenemos que hacer nada, solo aceptar. Dios lo hace todo. La justificación, o sea, el ser declarado, el ser considerado justo, es un acto gratuito que Dios te ofrece por amor. El hecho de que eres justificado significa que eres justo como si nunca hubieras pecado. Pero es más que eso. No significa solo que Dios te ve como si nunca hubieras pecado, sino también significa que Él te ve como si siempre hubieses vivido rectamente. Es decir, que desde el día en que naciste, tú siempre hubieses amado al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo puede Dios verte así? Es que Él te ve revestido de la perfecta justicia de su perfecto Hijo. Te ve a ti tan justo como es Jesús. En ti mismo, claro, no hay nada de bueno. Tú no eres justo en absoluto. Pero cuando vas a Jesús y te escondes en Él, Dios pone en tu haber la perfecta justicia de Cristo. Dios te ve ahora en su Hijo. Esto es maravilloso. Vamos ahora a Romanos 3:25. Esta es la cuarta parte de la lección. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a analizar la palabra propiciación.
Esta es una de las expresiones claves para describir la obra de Cristo en la cruz. La palabra propiciación se usa bastante en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento solo se usa en este versículo de Romanos y también en Hebreos 9:5. Pero en el Antiguo Testamento la palabra propiciatorio es traducida como el trono de la gracia. El propiciatorio era el trono de la gracia. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca que estaba ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo. La tapa estaba hecha de oro puro y en cada extremo había labrado un querubín. Dentro del arca estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos. En Romanos 7:12, la ley es descrita como santa, justa y buena. Dime una cosa, ¿es posible que un hombre pecador pudiese cumplir perfectamente la perfecta ley de Dios? De ninguna manera. Por lo tanto, la ley dentro del arca proclama este mensaje. Hay un castigo por quebrantar la ley y este castigo tiene que pagarse. Todo transgresor tiene que morir. La justicia de Dios no quedará satisfecha hasta que el castigo haya sido totalmente pagado. La justicia divina nunca podrá estar satisfecha hasta que el pecado haya sido castigado y la pena haya sido pagada. Si hubo transgresión, tiene que haber muerte. Y todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, mi querido, Dios está completamente feliz con la obra de Jesús, con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, en el sentido de que esa muerte posibilita tu salvación. Fue doloroso y triste para Dios, porque amaba a su Hijo. Como es doloroso y triste para Dios la muerte del ser humano, porque ama al ser humano. Pero ya que la transgresión demandaba muerte y hubo muerte en la cruz del Calvario, Dios está feliz. Pero mi pregunta para ti es, ¿y tú lo estás? Pablo dice más. Él afirma que esta propiciación fue hecha por medio de la fe en su sangre. La sangre se refiere a la obra de Jesús, a la obra que Jesús hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo debe ser aplicado personalmente. Tienes que apropiarte personalmente por la fe. De otro modo, no te hará ningún bien. En Éxodo 12:7 se encuentra una ilustración de esto. Mira, no era suficiente que el cordero pascual fuese sacrificado. La sangre debería aplicarse personalmente en el dintel de la puerta. Solo entonces la familia estaría resguardada del juicio de Dios que vendría sobre todo hogar que no hubiese aplicado la sangre. Por la fe. Te has apropiado personalmente por la fe de la obra que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Por la fe. ¿Has recibido ese sacrificio para ti por la fe? Eso es lo que realmente importa. Oh, querido, no te dejes atormentar por tu pasado, por las promesas que nunca cumpliste. ¿Fallaste? Ojalá que nunca hubieses fallado. ¿Pero qué importa? Jesús te ama tanto que murió en tu lugar. Tu deuda ya fue pagada.
¿Mereces morir por lo que hiciste? Yo creo que sí, pero no te desesperes. Jesús ya murió en tu lugar. Solo tienes que confiar. Solo tienes que olvidarte de tus fuerzas, de tu moralismo barato. Por eso Pablo dice en los versículos 26 y 27 lo siguiente: a fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Para entender esto maravilloso que Pablo está diciendo, recuerda las promesas que ya le hiciste a Dios de que tu vida sería diferente. ¿Cumpliste? No. ¿Por qué no? Porque no tienes fuerzas. Entonces, ¿por qué jactancia? ¿Por qué vanagloriarse? ¿De qué? Tu única esperanza es Jesús. Llegamos a la parte final de la lección analizando el versículo 28 que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Percibe bien que el apóstol Pablo no dice aquí que el cristiano no debe más guardar la ley porque Cristo la guardó. Lo que dice es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo está colocando a las obras de la ley en su lugar correcto. La ley no sirve para justificar ni para salvar. Somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo, debido a su muerte propiciatoria en nuestro favor. ¿No es maravilloso? ¿Qué tendrías que decirle a Dios delante de tan infinito amor? Yo no sé si en este momento te encuentras derrotado, herido, sangrando. Tampoco sé si estás así porque confiaste en tus propias fuerzas. Mi amigo, nosotros, tú y yo, no somos nada. Dependemos de Dios para todo. Por lo que más quieras, no intentes resolver tus problemas por tus propias fuerzas. Estarás perdido. Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Es tu única salida. Que Dios te bendiga.